En los albores del siglo XV, Francia se encontraba sumida en la oscuridad y la desesperación de la Guerra de los 100 años. El conflicto dinástico entre las casas de Valois y Plantagenet había desgarrado el tejido mismo de la nación francesa. La población sufría bajo el peso de hambrunas, plagas y las constantes incursiones de ejércitos mercenarios. Inglaterra controlaba vastas extensiones del territorio francés, y la corona de Francia parecía estar a punto de perderse para siempre. En este contexto de caos y desesperanza, nació una niña en el pequeño pueblo de Dombremy, en la región de Lorena. Corría el año 1412, y nadie podía imaginar que esta humilde campesina cambiaría el curso de la historia. Juana creció en una familia profundamente religiosa y trabajadora, hija de Jacques d'Arc e Isabel Romée Tonto. Desde muy joven, demostró una piedad excepcional y una devoción constante a la iglesia. A menudo se la veía arrodillada en oración en la iglesia local, absorta en sus pensamientos espirituales. Aunque no sabía leer ni escribir, su fe era inquebrantable y su corazón estaba lleno de compasión. La vida en Dombremy no era fácil, pues el pueblo estaba situado en una frontera peligrosa, leal a la corona francesa, pero rodeada de enemigos borgoñones. Juana fue testigo de la brutalidad de la guerra cuando su propia aldea fue atacada e incendiada en varias ocasiones. Estos eventos traumáticos fortalecieron su resolución y su amor por su patria sufriente. Fue a la edad de 13 años cuando sucedió lo extraordinario en el jardín de su padre. Escuchó una voz celestial acompañada de una luz resplandeciente que la llenó de temor y asombro. Identificó la voz como la del arcángel San Miguel, el protector de Francia. Más tarde, se le unieron las voces de Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. Las voces le hablaron con dulzura pero con una autoridad innegable. Le revelaron una misión divina que parecía imposible para una simple campesina. Le dijeron que debía liberar a Francia de la ocupación inglesa y llevar al delfín Carlos a Reims para ser coronado. Al principio, Juana se resistió, alegando que no sabía montar a caballo ni hacer la guerra. Sin embargo, las voces insistieron, recordándole que Dios estaría con ella en cada paso del camino. La llamada se volvió cada vez más urgente a medida que la situación de Francia empeoraba. Orleans, la ciudad clave para el control del Loira, estaba bajo asedio y a punto de caer. Finalmente, Juana aceptó su destino y decidió obedecer el mandato divino. Debía abandonar su hogar, su familia y su vida sencilla para embarcarse en una aventura peligrosa. Su primer paso fue dirigirse a la cercana fortaleza de Vaucouleurs para buscar el apoyo de Robert de Baudricourt. El capitán de la guarnición, un hombre rudo y escéptico, se burló de ella y la envió de vuelta a casa. Pero Juana no se rindió y regresó, impulsada por la certeza de su misión. Su persistencia y su extraña predicción sobre una derrota francesa en la batalla de los Arenques impresionaron finalmente al capitán. Convencido de que algo sobrenatural la guiaba, Baudricourt le concedió una escolta de soldados para viajar a Chinon. Para el peligroso viaje a través de territorio enemigo, Juana se cortó el cabello y se vistió con ropa de hombre. Esta transformación no fue solo práctica, sino también un símbolo de su nueva identidad como guerrera de Dios. El viaje a Chinon fue largo y arriesgado, cabalgando de noche para evitar las patrullas borgoñonas. Atravesaron bosques profundos y cruzaron ríos helados, guiados por la fe inquebrantable de la doncella. Al llegar a la corte del delfín en Chinon, Juana tuvo que esperar para ser recibida. Carlos VII, indeciso y rodeado de consejeros desconfiados, dudaba en recibir a la extraña joven. Finalmente, se organizó una audiencia, pero el delfín decidió ponerla a prueba disfrazándose entre sus cortesanos. Juana entró en el gran salón, iluminado por cientos de antorchas, y buscó a su rey con la mirada. Sin dudarlo, se dirigió directamente hacia Carlos, ignorando al hombre que ocupaba el trono como señuelo. Se arrodilló ante él y le dijo: «Gentil delfín, me llamo Juana la doncella, y el rey de los cielos me envía». Esta demostración de evidencia impresionó a la corte, pero aún quedaban dudas sobre la naturaleza de sus visiones. Carlos la envió a Poitiers para ser examinada por un consejo de teólogos y doctores de la Iglesia. Durante semanas, fue interrogada exhaustivamente sobre su fe, sus voces y sus intenciones. Sus respuestas, llenas de sencillez y sabiduría, desconcertaron a los eruditos. Finalmente, el consejo dictaminó que no hallaban mal en ella y que se le debía permitir intentar socorrer a Orleans. Con el beneplácito de la Iglesia y del rey, Juana comenzó a prepararse para la batalla. Se le confeccionó una armadura blanca a medida y se le entregó un estandarte blanco bordado con flores de lis. En el estandarte figuraban los nombres Jesús María y una imagen de Dios sosteniendo el mundo.
También recuperó una espada antigua que, según sus voces, estaba enterrada detrás del altar de la iglesia de Santa Catalina de Fierbois. Así equipada, Juana se puso al frente de un ejército que había recuperado la esperanza gracias a su presencia. Los rudos soldados, acostumbrados a blasfemar y saquear, fueron reformados por la doncella. Ella prohibió las malas palabras y expulsó a las prostitutas del campamento, exigiendo que todos se confesaran. Llegaron a Orleans a finales de abril de 1429, logrando entrar en la ciudad con suministro. La población la recibió con júbilo, viéndola como el ángel salvador prometido por las profecías. Juana envió cartas a los comandantes ingleses exigiendo que se retiraran en nombre de Dios. Los ingleses respondieron con insultos, llamándola bruja y ramera. A pesar de la oposición de algunos capitanes franceses que preferían la cautela, Juana instó a atacar. El 4 de mayo, lideró su primer asalto contra la Bastilla de Saint-Cloud. La victoria fue rápida y decisiva, elevando la moral francesa a niveles nunca vistos. En los días siguientes, cayeron otras fortalezas inglesas alrededor de la ciudad. El momento culminante llegó con el ataque al fuerte de las Toreilles, la posición clave inglesa. Durante el asalto, Juana fue herida por una flecha en el hombro, cayendo al suelo. Los ingleses celebraron, pensando que habían matado a la bruja, y los franceses vacilaron. Pero Juana, tras ser atendida y rezar brevemente, regresó al campo de batalla. Su reaparición milagrosa aterrorizó a los ingleses e inspiró a los franceses a un último esfuerzo. Las Toreilles cayeron, y con ellas, el asedio de Orleans se rompió. El 8 de mayo, el ejército inglés se retiró en orden, dejando libre la ciudad, Conti. Juana había cumplido la primera parte de su misión en apenas unos días. Ahora, debía convencer al delfín de marchar hacia Reims para su coronación. El camino a Reims estaba lleno de ciudades controladas por los ingleses y borgoñones. Sin embargo, la campaña del Loira que siguió fue una sucesión de victorias relámpago. En la batalla de Patay, los franceses aniquilaron a los legendarios arqueros ingleses. La reputación de invencibilidad de Juana hacía que las ciudades abrieran sus puertas sin luchar. Troyes, una ciudad fuertemente defendida, capituló tras ver a Juana preparar el asalto. Finalmente, el 16 de julio, el ejército real entró en Reims. Al día siguiente, en la majestuosa catedral, Carlos VII fue ungido y coronado rey de Francia. Juana estuvo a su lado durante la ceremonia, sosteniendo su estandarte con orgullo. Fue el apogeo de su gloria. La campesina de Dombremy había hecho rey al delfín. Tras la coronación, Juana deseaba marchar inmediatamente sobre París para reconquistar la capital. Sin embargo, el nuevo rey y sus consejeros prefirieron la diplomacia y las treguas con los borgoñones. Este retraso dio tiempo a los ingleses para reforzar las defensas de París. Cuando finalmente se permitió el ataque en septiembre, fue un fracaso. Juana fue herida nuevamente, esta vez en el muslo, por una saeta de ballesta. A pesar de su deseo de continuar la lucha, el rey ordenó la retirada y disolvió el ejército. Fue un golpe amargo para Juana, quien sentía que se estaba desperdiciando el favor divino. Pasó el invierno en la corte, tratada con honores, pero marginada de las decisiones militares. Su familia fue ennoblecida por el rey en agradecimiento, recibiendo el apellido Dulais. Pero Juana no anhelaba títulos, sino la liberación total de Francia. En la primavera de 1430, sin esperar la autorización real, partió con un pequeño grupo de voluntarios. Su destino era Compiègne, que estaba siendo asediada por los borgoñones. El 23 de mayo, lideró una salida contra el campamento enemigo. La escaramuza se complicó, y los franceses se vieron obligados a retirarse hacia la ciudad. Juana se quedó en la retaguardia protegiendo la retirada de sus hombres. Pero las puertas de la ciudad se cerraron antes de que ella pudiera entrar, dejándola atrapada. Un arquero borgoñón la agarró por su capa y la derribó de su caballo. Juana de Arco, la doncella de Orleans, había sido capturada. Fue llevada ante el duque de Borgoña y exhibida como un trofeo de guerra. Carlos VII, el rey, que le debía su corona, no hizo ningún intento serio por rescatarla. Los borgoñones finalmente la vendieron a los ingleses por una suma exorbitante de 10.000 libras. Fue trasladada a Rouen, la sede del gobierno inglés en Francia, para ser juzgada. Los ingleses querían demostrar que Juana era una bruja para desacreditar la coronación de Carlos VII. La encerraron en una torre oscura, encadenada de pies y manos, y vigilada por guardias brutales. El juicio comenzó en enero de 1431, presidido por el obispo Pierre Cauchon, un aliado de los ingleses. Juana se enfrentó sola a docenas de teólogos y abogados expertos decididos a atraparla. A pesar de no tener asesoramiento legal, se defendió con una inteligencia y agudeza asombrosas.
Cuando le preguntaron si estaba en gracia de Dios, respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga en ella, y si lo estoy, que me mantenga. Esta respuesta evitó la trampa teológica que le habían tendido, dejando atónitos a sus acusadores. El juicio se centró en sus visiones, su uso de ropa masculina y su sumisión a la Iglesia. Juana sostuvo que solo respondía ante Dios por sus acciones, lo que fue interpretado como herejía. Fue amenazada con tortura, mostrándole los instrumentos en las mazmorras, pero no se retractó. Su salud se deterioró debido a las duras condiciones de la prisión y la presión constante. Finalmente, en un momento de debilidad y miedo al fuego, firmó una abjuración. Fue condenada a cadena perpetua a pan y agua, y se le obligó a vestirse de mujer. Sin embargo, pocos días después, volvió a usar ropa de hombre, alegando que era necesario para protegerse de los guardias. También declaró que sus voces habían vuelto, y le habían reprochado su traición a la verdad. Esto fue suficiente para condenarla como hereje relapsa, sentenciándola a muerte. En la mañana del 30 de mayo de 1431, Juana fue llevada a la plaza del viejo mercado de Rouen. Llevaba una túnica larga y un sombrero de papel con las palabras «here», relapsa, apóstata, idólatra. Pidió una cruz, y un soldado inglés le hizo una con 2 palos de madera, que ella besó y puso en su pecho. Luego, un fraile trajo una cruz procesional de la iglesia cercana para que pudiera verla hasta el final. Mientras las llamas subían, Juana gritó repetidamente el nombre de Jesús. Murió a los 19 años, consumida por el fuego, pero su espíritu permaneció inquebrantable. Se dice que su corazón permaneció intacto entre las cenizas, resistiendo al fuego. Sus cenizas fueron arrojadas al río Sena para evitar que se convirtieran en reliquia. La ejecución no puso fin a la guerra, pero marcó el principio del fin para los ingleses. El sacrificio de Juana inspiró un nuevo nacionalismo francés que unió al país. 20 años después, Carlos VII ordenó una investigación sobre el juicio de Juana. En 1456, un tribunal inquisitorial anuló la sentencia original y declaró su inocencia y martirio. Juana de Arco pasó de ser una hereje condenada a una heroína nacional y santa popular. Siglos más tarde, en 1920, fue canonizada oficialmente por el Papa Benedicto XV. Hoy, Juana de Arco es venerada como la santa patrona de Francia y un símbolo universal de libertad y coraje. Su historia ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine a lo largo de los siglos. Desde Mark Twain hasta Voltaire, escritores de todas las épocas han quedado fascinados por su misterio. La imagen de la joven doncella con armadura, desafiando a los poderosos, sigue resonando en el mundo moderno. Su legado nos recuerda que la fe, la determinación y el coraje pueden superar los obstáculos más imposibles. Juana demostró que una sola persona, por humilde que sea, puede cambiar el destino de una nación entera. Su vida fue breve, como una estrella fugaz, pero su luz sigue brillando intensamente 600 años después. En los campos de Lorena, donde escuchó sus voces por primera vez, ahora reina la paz. Las batallas que libró son ahora páginas de historia, pero su espíritu vive en el corazón de Francia. Juana de Arco, la Pucelle, permanece eterna, una doncella guerrera enviada por el cielo. Su nombre evoca pureza, sacrificio y un amor incondicional por su tierra. Ella es el recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en el alma. Incluso en sus momentos más oscuros, nunca perdió su conexión con lo divino. Sus últimas palabras, invocando a Jesús, fueron la prueba final de su fe inquebrantable. Los verdugos ingleses lloraron tras su muerte, temiendo haber quemado a una santa. La profecía se había cumplido. Francia fue salvada por una virgen de los robledales de Lorena. Su historia es un testimonio del poder de la convicción personal frente a la adversidad abrumadora. A menudo se la representa con su armadura brillante, pero su verdadera armadura fue su inocencia. El juicio de Rouen sigue siendo uno de los procesos legales más famosos e injustos de la historia. Las actas del juicio, conservadas hasta hoy, nos permiten escuchar su voz a través de los siglos. Juana no fue una feminista en el sentido moderno, pero rompió todos los moldes de género de su época. Se atrevió a liderar hombres en un mundo dominado exclusivamente por hombres. Su capacidad para inspirar lealtad y valor en soldados endurecidos sigue siendo un misterio para los historiadores militares. Estratega intuitiva, Juana comprendió la importancia de la moral y la velocidad en la guerra. Sus victorias no fueron suerte, sino el resultado de un liderazgo carismático y audaz. Francia le debe su existencia como nación unificada en gran medida a esta joven campesina. Cada año, miles de peregrinos visitan los lugares relacionados con su vida para rendirle homenaje. Su figura trasciende las fronteras de Francia y es admirada en todo el mundo. En tiempos de crisis, la figura de Juana
resurge como símbolo de resistencia y esperanza. Ella nos enseña que debemos escuchar nuestra voz interior y seguir nuestra conciencia. Juana de Arco es, sin duda, una de las personalidades más fascinantes y enigmáticas de la humanidad. Punto. Su vida es una epopeya real que supera cualquier ficción jamás escrita. Desde las humildes ovejas de Domremy hasta la hoguera de Rouen, su viaje fue extraordinario. La doncella de Orleans vive para siempre en la memoria colectiva. Que su valentía nos inspire a todos a luchar por lo que creemos, justo. Juana de Arco, hija de Francia, santa de la Iglesia, leyenda eterna.